hierro, ya no de madera, de hierro, y que había 2 chapas, no 3, sino ¿cuántas? 2. Aquellas 2 chapas estaban allí y yo me metí la mano al bolsillo y dije, Dios mío, en la prisa boté las 2 llaves, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, yo me acuerdo que me recosté contra la puerta que era de hierro, hay unas escaleras así, estiré los pies y dije, no, Dios, como que empecé a pensar, pero ¿por qué es tan difícil todo para mí, Dios mío? Yo dije, no, ya no pude hacerlo, no lo voy a lograr, yo no lo logré. Entonces de repente en mi sueño yo decía, no, pero ¿cómo si yo tengo que predicar el Evangelio por todo el mundo? No, yo tengo que predicar el Evangelio por todo el mundo. Entonces empecé a presionar con los pies contra la puerta de hierro a ver si lograba doblarla, y con una fuerza empecé a tomar fuerza, y la puerta empezó a doblarse en mi sueño, a doblarse, hasta que vi que había un hueco lo suficientemente grande y aquel demonio que me perseguía ya se sentía que estaba cerca y yo alcanzaba a meterme por la puerta, y cuando salí estaba en una calle como de una ciudad de Europa o algo así, y yo gritaba, vencí, voy a predicar el Evangelio por todo el mundo, voy a predicar el Evangelio por todo el mundo. O sea que aquel ayuno de 21 días rompió 2 cosas en mi vida. 1, la ruina de mi casa, la ruina de mi mamá, y 2, el tropiezo o lo que estancaba mi ministerio hacia las naciones de la tierra. Efectivamente, el año pasado viajé 2 veces a México, pero si yo no hubiese hecho ese ayuno de 21, yo creo que no salgo. Y a pesar de eso, para ir a México tuve que hacer 15 días más de ayuno, porque cada país tiene potestades diferentes y tú necesitas tomar la autoridad sobre esas potestades. ¿Cómo? En oración y en ayuno. En Isaías capítulo 58 tú puedes leer este capítulo de 2 maneras. Tienes 2 formas de leer este capítulo. Mira, dice el verdadero ayuno. Entonces dice, versículo 6, 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ¿qué? Ligaduras. ¿De qué? ¿Dónde agarraron? ¿Dónde están? ¿Sí están en Isaías 58:6 o no están en Isaías 58:6? No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ¿qué? Las ligaduras de impiedad y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo ¿qué? Yugo. Entonces tú lo puedes mirar aquí con 2 interpretaciones, una natural y otra espiritual. Si lo ves con ojos naturales, puedes notar que simplemente es el verdadero ayuno, es no oprimir a los demás, no ser mala persona con los demás, y Dios quiere ese ayuno. Dios quiere que en vez de aguantar hambre te vuelvas una mejor persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no oprimas a los demás con tus palabras y con tu manera de ser. Pero si lo miras en un sentido espiritual, lo que aquí la palabra del Señor está diciendo es que cuando ayunes, Dios lo que quiere es desatarte, quitar de ti las ligaduras de impiedad que hay en tu corazón y que hay en tu alma. Y además de eso dice que se rompa todo ¿qué? Yugo. O sea, lo verdaderamente hermoso del ayuno es la libertad de tu persona, ¿verdad? Entonces vemos que el ayuno es una gran arma ¿de qué? De liberación. Hemos visto diferentes ayunos en estos días por medio de WhatsApp y hemos aprendido que está el ayuno del arrepentimiento, de la búsqueda del rostro de Dios, pero muchas cosas lindas, ¿verdad? El de consagración, el de pedir a Dios rescate, el de revelación, muchas cosas hermosas, pero haz énfasis cuando tú comiences tus ayunos en tu vida cristiana en la necesidad de ser liberado. Amén. Ahora, acompáñame a Juan 8.
Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará que libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace ¿qué? Pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para tu vida? Verdadera libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Entonces, ojo, voy a explicar un poquito acerca de lo que son las liberaciones y cuál es la última liberación, cómo llegar a ese punto de total libertad. Lo primero, la primera pauta para ser libres realmente del Señor es que tú renuncies a tu pecado, que tú te arrepientas de tu maldad, que tú le voltees la espalda al pecado y le des el rostro a Dios, que busques a Cristo, que es la verdad. Él te va a decir cuál es la verdadera verdad de tu vida. ¿Se entendió? Él te va a hablar y te va a decir: mira, hija, tú eres realmente así, esto es mentira, no, pastor, pero es que yo toda la vida he sido marginal, he sido iracunda, he sido así medio terrible. Dios te va a decir: no, hija, es un demonio que tienes. ¿Cómo? Si así era mi papá, mi abuelo, exacto, es generacional, lo has estado heredando de una generación a la otra. Pero tú necesitas entrar con Cristo, entrar en el ayuno, entrar en la oración para que Dios te hable y te diga tus problemas y te diga de dónde provienen tus problemas, qué es lo que ha pasado con tu vida. Entonces, la primera área de liberación es el arrepentimiento de los pecados visibles, de tu mal comportamiento, de la ida al bar, de la ida a tomar trago, de andar mirando porquerías en la televisión o en el internet. Esa es la primera liberación. La primera liberación es darle la espalda al pecado tangible, visible, a los lugares de maldad. Después de eso, vas a tener que tratar con el pecado que está dentro de ti. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Cuando tú cometiste pecados, esos pecados le dieron autoridad a demonios que tomaron autoridad sobre ti. Entonces, la primera vez que tuviste pornografía, simplemente fue una peliculita, pero después quedaste preso en la pornografía, preso en el espíritu de lujuria. Entonces, un espíritu inmundo, un Dios ajeno, un mini diosecito cogió control de tu vida en el área de la lujuria. La primera vez que robaste un poquito, le robaste unas monedas a tu mamá, pero luego el espíritu del robo coge control de ti y ya después robas otras cosas. Y así, cada vicio, el cigarrillo, el alcohol, hasta que cada uno de estos espíritus va tomando control de tu vida. Cuando tú renuncias al pecado, es la primera liberación, porque el poder de la sangre de Cristo rompe esas cadenas y quita tu pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿qué vamos a hacer con el poco de inquilinos que adquirimos durante estos días? ¿Qué vamos a hacer con todo el poco de diablos que se nos metieron y que cogieron control de nuestra vida por nuestros pecados? ¿Toca qué? Usar la autoridad. ¿Qué dije? Usar la autoridad del nombre de Jesucristo. Cuando tú te entregas a Cristo, tomas una autoridad. La autoridad del nombre de Jesús. Entonces tú en el nombre de Jesús puedes echar fuera demonios. Él dijo: en mi nombre echarán fuera los demonios. Entonces, cuando tú comienzas en esa búsqueda de Dios, ayunando y orando, también tú le puedes pedir a Dios que te libere, y en medio de los cultos el Espíritu Santo va a venir y te va a libertar de cadenas que tú traías, de tinieblas que tú tenías, de espíritus inmundos que tú tenías. Comienzan a salir. Entre más van saliendo, más tu carácter va siendo transformado y empiezas a notar que actitudes y cosas que tú hacías y que tú pensabas que tú eras así, no eras así, eran demonios que estaban en ti.
Tu verdadera personalidad, tu verdadera esencia, solo Dios la conoce. Y tú tienes también ahora que conocerla en Dios. Porque eres una nueva creación, esa nueva creación tienes que conocerla, es distinto a lo que tú has pensado que eres. Cuando tú terminas esa fase de liberación, el Espíritu Santo te va a llevar a otra fase, que son los espíritus generacionales, demonios que capturan las familias por el pecado, que se transmiten de una generación a otra. Inclusive hay espíritus que entran en el momento del parto, espíritus que entran en el momento de la concepción de un bebé. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una liberación donde el que estaba haciendo la liberación le pregunta al espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Le preguntó, y aquel demonio le dijo: yo me llamo epilepsia. Y le dije: ¿qué haces ahí, demonio? Y le dijo: estoy esperando a que el bebé nazca. Era una mujer embarazada la que cayó endemoniada. Estoy esperando a que el bebé nazca para meterme en él y destruirlo. ¿Sí ven? Entonces, volvemos al caso del muchacho lunático. La gente puede decir: está enfermo, pero el Señor Jesús dijo: no está enfermo, tiene un demonio. Y al sacarle el demonio, quedó sanado. Qué tremendo, ¿verdad? Así que hay muchas cosas en tu vida que te tienen preso por pecados de tus padres. Y alguno dirá: pastor, pero eso es injusto, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, será injusto, no, hermano, pero las decisiones de su papá la afectan a usted, ¿o no? Ni modo. Así es la vida. Y las decisiones suyas van a afectar a sus hijos. Lo quiera o no. Si usted es buena gente, eso afecta a sus hijos. Si usted es mala gente, eso afecta a sus hijos. Si usted es pecador, eso afecta a sus hijos. Si usted es un santo, eso afecta a sus hijos. ¿Quién me entendió? Si usted hace un pacto con el diablo, eso afecta a sus hijos. Entonces, así es la cosa y así es la vida. Entonces, cuando usted entra en Cristo, usted tiene que entender que usted cobra una autoridad y que usted tiene que usar esa autoridad. Entrar en el ayuno y la oración para sacar fuera esos inquilinos indeseados que lo están llenando de pecado, que le tienen una personalidad a usted de pecador y lo tienen preso. Entonces Jesús da aquí una promesa preciosa, y es que si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Tú tienes que usar esa palabra, tú tienes que usar esa autoridad y reconocer: ¿ya estás en completa libertad o faltará? ¿Estás en total libertad en Cristo, hermano? ¿O será que faltará más? ¿Usted ya está en completa libertad, hermano, o le falta? ¿Usted ya está en completa libertad o le falta? Muy bien, pero eso significa que si ustedes son conscientes. Si usted no es consciente de que le falta, significa que usted está mal de lo que parece. ¿Falta o ya está todo? Falta mucho. Dios sí. ¿Falta? Gloria a Dios. Pero cuando uno, es que usted tiene que detectar los problemas de su vida. ¿Cómo los va a detectar? Fácil. En la lectura de la palabra de Dios. Porque ella le muestra a usted quién es Dios y le muestra quién es usted. Es como un espejo que le dice: mire, usted tiene esto malo. Y cuando usted se mete a orar con Dios, ojalá haga ayuno en oración, o así no sea ayuno, pero usted está orando, está metido, y comienza a meterse con Dios y dice: Padre mío, ¿yo por qué tengo este problema? Cuando usted es sincero, cuando usted es ¿qué? Dígale al del lado, tiene que ser sincero. Dígaselo bien. Tiene que ser sincera. Eso. Tienes que ser sincero. Porque no nos podemos poner con Dios. Si queremos ser verdaderamente libres, no podemos ponernos con pañitos de agua tibia, ni con justificaciones, ni es que el vecino, ni que la vecina, ni que es que mi esposo, es que mi hijo, mi hija, mi papá, mi nené. No, sea sincero con Dios y sea sincero con usted mismo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Usted por qué no puede dejar de pecar? ¿Por qué no puede usted dejar de pecar en un área o en otra? ¿Qué tiene, hermano? Está preso. Pero hasta que usted mismo no lo entienda y usted mismo no lo comprenda, usted no va a poder entrar en el verdadero ayuno de Dios. Porque es la sinceridad, el reconocimiento de lo que a mí me está pasando lo que va a traer la libertad sobre mí. Porque Dios no quiere mentiras. Si Él dice la verdad, la que te va a hacer ¿qué? ¿Y cuál es la verdad?
Bueno, cada quien tiene su verdad, porque cada quien tiene su problema. Yo le decía a Dios, Dios, yo tengo un problema con tal área. No les voy a contar todo porque hay cosas que le da uno pena, ¿verdad? Pero cada uno tiene que ser sincero de sus problemas aquí, ¿verdad? Y aquí, ¿qué le está pasando? ¿Usted qué área tiene difícil de su vida? ¿Qué le pasa, hermano? Usted, hermana, ¿qué problema tiene usted en su vida, en su cabeza, en su corazón? Tiene que aclarar usted sus pensamientos. Tiene usted como que hacer una lista, mejor dicho, como decir, bueno, yo tengo dos áreas muy fuertes en mi vida. Señor, tengo un mal genio tenaz y tengo problemas con la lujuria, ejemplo. Señor, ayúdame. Entonces comencé a orar, pero yo, ¿por qué soy así? Oiga, si usted es sincero con Dios, no dude que ese Cristo precioso, que se compromete a liberarlo, ¿hasta cuándo? Hasta que sea usted, ¿cuán libre cree que Dios la va a hacer a usted? Del pecado. ¿Cómo? ¿Qué tan libre cree que la va a hacer a usted Dios del pecado? Yo creo que muchos sí. ¿Como cuánto? ¿Como el 90%? Entre todos. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Que la va a hacer como verdaderamente libre. ¿Y como cuánto es verdaderamente libre? Si yo digo, ya salí de la modelo, pero tengo un grillete y me dio una bola y estoy arrastrando, ¿estoy verdaderamente libre? ¿Me falta o no? Pero el Hijo de Dios se compromete contigo. Cuando tú lo confiesas a Él, cuando tú te bautizas en su nombre, cuando tú te metes en ese agua, Él dice, listo, ahora yo me comprometo a hacerte libre. ¿Qué tanto, Dios? 100% libre. Y ora a Dios que caigas en una iglesia buena, porque también te puede pasar la desgracia de caer en una iglesia esas tibias, de cualquier predicadorcito, de cualquier pastorcito por ahí, que en vez de estar interesado por sacar adelante cada vida de cada hermano, estás interesado en cuánta plata gana cada uno para él tener plata. ¿Quién me entendió? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Nosotros lo que necesitamos es verdadera libertad, pero Jesucristo se compromete a liberarte. Pero viene la pregunta, ¿qué tan comprometido estás tú con Jesús de ser verdaderamente libre, hermano? Y te voy a lanzar una pauta. ¿Cuántos están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Ojo con esto. Entre más viejo yo conozco a Cristo, más duro es todo lo que Dios tiene que hacer en mí. Porque más resabio escogí. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? ¿Quién me captó? ¿Más mañoso? No es lo mismo cambiarle la maña al de 20 que al de 30, que al de 40, que al de 50, que al de 60, que al de 70. ¿Cuál es la más mañosa? Hombre, hermano, ya tiene todas las mañas. Y aprendió a ocultarlas, aprendió a esconderlas, aprendió a ser del loco, aprendió a ser del que no es con él. Yo he visto mucho eso, hermano. Lo que es la falta de sinceridad en los más viejos. ¿Cuántos me entienden? Se especializan en echarle la culpa a los otros. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso? No sé si. Usted tiene que ser sincero. Si usted tiene un problema, acéptelo. Y métase a orar. Y dígale a Cristo, Señor, tú prometiste hacerme a mí verdaderamente libre y yo tengo un problema. Dígame, hijo, mi problema es este y este. Me da vergüenza, Padre, decírtelo. Me da una pena tenaz. Yo nunca olvido, les voy a contar historias de esas para que ustedes aprendan de su pastor que ya ha vivido tanta cosa con Dios. Pues esa es la idea, ¿verdad? Que uno ha vivido, entonces uno le transmite la experiencia a los demás. Una noche me metí yo con Dios y no sabía cómo decirle mi problema porque estaba como teso, o sea, daba pena. Entonces yo andaba, caminaba por la vez y decía, Señor, es que no sé cómo decirte, es que vengo a pedirte perdón por algo, pero es que me da como una pena, es que... Miren, yo aprendí una cosa, usted tiene que coger todos sus pecados, tiene que confesarlos y pedir perdón. Con nombre. Yo no sé quién me entendió, pero para mí eso es eso. Porque había señoras de las que ni me acordaba el nombre. Y entonces me vino a la mente por allá un problema que tuve años atrás y eso, una cosa fea. Yo digo, uy, no, qué pena, yo como le cuento a Dios eso, qué vergüenza con los actos que es Dios, y ahora yo tengo que pedir perdón por semejante cosa tan que me causa, hermano, que me causa, sí, una vergüenza más allá de lo que yo puedo escribir. O sea, es un pecado esos que, hay pecados que usted le pudiera contar a los demás, pero hay otros pecados, hermano, que usted no se los contaría a nadie, jamás, porque da una vergüenza que uno dice, Dios mío, yo creo que eso no lo ha hecho nadie en toda la vida.
¿Dice uno? ¿No? Y entonces, nunca Dios, escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios la ama. ¿Qué le digo? Dios me ama. ¿Qué le digo? Dios lo ama. Y Él está muy interesado en que usted sea libre. ¿Por qué qué? Porque Él no lo quiere perder. Porque usted ya dijo, sálvame. Porque usted ya se bautizó y dijo, sálvame. Porque usted ya confesó la sangre, sálvame. Confié en la sangre, sálvame, sálvame, sálvame. Él dice, te salvo. ¿Quién me entendió? Y si usted pone su parte, no va a fallar. No va a fallar. Oiga, y me dice el precioso Señor, me dice, hijo, dime, Señor. Me dijo, hijo, si ayuda, o mejor dicho, me dijo, hijo, yo lo vi. ¡Ay! Esto no sé si me ayudó o me pegó. No ayuda. Entonces diga, ¡ay, Señor! ¡Ay, eso me da después! ¡Ay, no! Porque es de aquellos pecados que nadie vio. Y la vieron. Había uno mirándole. El mismo que la amó y que murió por usted en la cruz. Ese mismo la vio. Y con todo y eso que la vio, la quiere salvar. Y yo dije, uy, Señor, yo dije, no sé, uy, esa frase me estremeció. Dije, uy, Dios, yo no sé si, ¿por qué me dices eso? Porque es como eso, Señor. Me dijo, hijo, confiésamelo, porque es que ya yo lo vi. Y así me ama. ¿Sí? A mí como que eso me alborotaba las tripas, se me movían para arriba y para abajo, así. Ay, me amas con todo el que tú me diste. Eso que nadie vio. Sí, eso, yo lo vi. Ay, no, qué horrible, me dio una vergüenza, me dio una pena, me dio una cosa tan horrible. Y dije, ay, Señor, bueno, no, yo te quería pedir perdón por lo que hice tal día con fulana de tal y aquello y lo otro. Dios, perdóname. Con nombre, cada pecado. Yo aprendí, hermano, a no hacer culto. Dios, perdóname por todo, hazme y nueva criatura. Nunca he visto que eso funcione con alguien. En la realidad, a mí me tocó hacer inventario y sacar con chivachos, Dios, el archivo, Padre. Ay, Dios, a veces la vergüenza me consumía por días, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo te trae la luz y te muestra cuántos han sido tus pecados y cuán abominables, tú dices, no, Dios, ya uno no haya que hacer en un momento, es tanta la maldad que no hay uno que no dice, Dios, no hay nada que hacer. Si tú no me salvas, yo estoy perdido para siempre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo para poderte salvar, hacerte entender la clase de personaje que eres. Y hacerte ver cuánto Dios te ha amado, con todo y lo que eres. Semejante bendición, imagínense que fue uno sin Cristo. La belleza, la hermosura, y aún en Cristo más de uno, una belleza. Entonces, con todo eso Dios me dice a mí que me ama y que me va a hacer verdaderamente libre. Entonces, hoy usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál? Póngase de acuerdo con Cristo. ¿Quién me entendió ese pedacito? ¿Cristo quiere hacerle a usted cómo? Muy bien. ¿No dijo libre? ¿Dijo qué? Verdaderamente libre. O sea, sacar todo lazo de iniquidad, todo yugo de pecado, toda fuente de maldad en su vida, Él la quiere sacar. Pregunta, ¿se quiere poner de acuerdo con el Señor? Sí. ¿Se quiere poner de acuerdo con el Señor? Entonces usted tiene que tomar una decisión. Y ahorita cuando oremos, decirle, mira mi rey, tú me quieres hacer a mí verdaderamente libre. Y sabes una cosa, pues yo quiero ser verdaderamente libre. Y te voy a pedir que no termines la obra en mí, que no acabes hasta que esté totalmente terminada. Y me voy a meter, Señor, a orar 2 horas diarias, 1 hora diaria, 1 hora y media diaria. Y me voy a encerrar contigo. Y voy a poner música de adoración. Y me voy a orar y voy a clamar por mis áreas. Rómpeme este yugo, rompe esta cadena. Dios, y voy a usar mi autoridad también y mi fe. Fuera espíritu de tal cosa, renuncio a tal cosa, renuncio al evangelio, renuncio a herir a los demás. Amén.
Porque puede que uno se ponga disgustado, pero una cosa es uno disgustarse y otra cosa es ofender a las personas. Por eso dice la Biblia iraos, porque es una reacción natural del alma cuando algo nos disgusta. Pero no pequéis. ¿Dónde peco? Cuando uso la ira, cuando uso el enojo para herir, para ofender a la otra persona. Entonces yo muchas veces me pongo enojado, pero procuro no ofender a la otra persona. Digo, hombre, no más, y ya. Pero no voy a ofender a nadie porque no es necesario, hermanos amados, destruir a las demás personas solamente porque algo nos ha disgustado. Amén. Así que después de que usted recibe la liberación de sus espíritus generacionales, de esas ataduras, de esos diablos que están ahí metidos, viene lo que sería la última liberación. A pesar de que usted esté totalmente libre de diablos, usted tiene un enemigo tenaz. Y ese enemigo tenaz vive con usted. Ese enemigo se llama ¿cómo? La carne. El cuerpo que heredamos de nuestros padres que pecaron, que le obedecieron a Satanás y que le permitió a Satanás entrar en sus vidas y perdieron el paraíso y la gloria de Dios. Ellos engendraron esos cuerpos y esos cuerpos y esos cuerpos hasta estos cuerpos de aquí. Y aquí en este cuerpo está metida hasta el día de hoy la rebelión de Satanás. ¿Cómo la ve? Usted tiene a un diablo viviendo con usted. ¿Cómo se logra? Mediante la negación de uno mismo. Aprenda a obedecer a Dios y no haga nada por su propia cuenta. Y eso coge la carne y le hace la cruz. La cruz, porque eso fue lo que dijo Jesús. Señor, le dijo, todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Quién estaba hablando ahí? El alma del Señor, la carne de Cristo. Y dijo, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Era el momento más doloroso para este cuerpo, más horrendo, más terrible, y el Espíritu de Cristo venció, diciendo, no mi voluntad, sino ¿qué? La tuya. Entonces, ¿cómo hace Dios para quebrantar la carne? Muy fácil. Dios te tiene que poner a ti a hacer cosas que no te simpatizan. Dios tiene que empezar a decirte a ti que hagas cosas que están en contra de tus sentimientos y de tu voluntad. Eso es como coger un caballo esos bien salvajes y domarlos. Ramirito, ¿qué quiere hacer el caballo salvaje? ¿Su voluntad o el caballo quiere hacer la de él? ¿Sí? ¿No quiere hacer la de Ramiro? ¿Seguro? Y si usted le habla con cariño, de pronto le dice, mira caballito lindo, déjame subirme encima de ti, ¿será que se deja o no? No se deja, hermano. Toca pasar ese caballo, ¿por qué? Por un proceso, hasta que se quede, se amasa y ahora usted gobierna el caballito. ¿Me entendió, no? Entonces lo mismo el Espíritu Santo tiene que decirle a usted, cállese. Ay, Señor, pero ¿por qué me quiere salir letra? ¡Que se calle! Hasta que aprende usted a ser gobernado por Dios y a negarse a usted mismo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo le toca negarse a sí mismo. Tomar una cruz y seguirme. La cruz está diseñada para matar la carne, el cuerpo de rebelión contra Dios. Cuando tú permites que el Espíritu Santo coja total y completo control de tu cuerpo y de tu ser, la carne pierde poder y ya no vas a pecar. ¿A cuánto les quedó claras estas tres áreas de liberación? Bueno, 4 en realidad. Primera área de liberación, ¿cómo es? Me arrepiento. Segunda área de liberación, ¿cuál es? Los demonios que cojaron control sobre usted por el pecado que usted cometió. ¿Se entendió? Tercera área de liberación, los generacionales, demonios que tomaron control sobre su vida por los pecados de sus papás y de sus abuelos y de sus tatarabuelos. Hay gente tan necia que dice, no, pero en Ezequiel dice ya el pecado del papá no lo pagará el hijo. Y yo digo, Dios mío, no terminan de leer toda la Biblia. ¡Qué grave! Los pecados de mis papás me afectan, me guste o no. Algunos dicen es que no hay maldiciones generacionales. Y yo pregunto, ¿y las mujeres cómo paren? ¿Con dolor o sin dolor? Hermano, usted tiene 2 hijos.
¿Le dolió tener hijos?